Bruno, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a este episodio número, no tengo ni idea qué número es, pero acá el que edita me El pone... edición, el mejor. Número, el mejor. En este capítulo estoy con una persona que no necesita presentación, no creo que... Como no, siempre se necesita. ¿Sí? Sí. Bueno, preséntate solo, sí, pero breve. Edgar Márquez, Edgar Marqués, acá el Diablo. conocido como... Y ya. Bueno. Sencillo. Nada, acá bueno, yo obviamente acá súper feliz de esta oportunidad de poder charlar un rato y registrarlo. Ya hemos hablado mucho en estas sesiones de tatuajes que me viene haciendo y Sí. sé que estoy con una persona que tiene mucho para decir y aportar a este mundillo del tatuaje. Y esa es la razón principal por la cual, bueno, dije, sí, le voy a decir al diablo si me permite registrar algunas cosillas. Y bueno, acá estamos para hablar un poco de todo, de lo que sea. No hay un límite. En este podcast se habla de lo que nadie quiere hablar. Principalmente. Principalmente. Bueno, suena. Este es el segundo estudio que conozco, no sé si tuviste más, aparte No, bueno, es mi segundo privado, sí. segundo privado, ¿ok? Bueno, privado entre comillas, en vez es más grande que los estudios normales. Claro. Pero es mi estudio privado de pintura y de tatuajes. Mi primer estudio de lo que muchos le llaman tienda o shops. Mi primer estudio se llama Long Beach Ink Assassins. Ok. Todavía existe. Con ese estudio tuve 13 años. Bien. Y luego decidí hacerme el brinco a estudio privado en Los Ángeles. Y ahorita ya estoy en mi segundo estudio, que es privado. Moví locación más cerca de casa y es en la ciudad de Pomona. Bueno, el de Los Ángeles es el que conocí yo. El de Los Ángeles es el que conociste allá y fuiste el guest spot. En, Es en el que conociste en Los Ángeles, sí. en 2022 fui yo, creo, Va. si no me equivoco. Sí. ¿Va? Estaba bueno, estaba lindo también. Igual este tiene una magia única también. Me gusta mucho este lugar. Sí, el otro estaba... bueno, en sí me gustaba el otro también bastante porque, no sé si recuerdas, era segundo piso y era en una esquina Sí. y tenía ventanas todo alrededor. Sí, estaba muy bueno el lugar. Estaba muy bueno. Entonces, este me encanta, pues bueno, son 2 pisos, ¿verdad? Abajo galería, arriba hacemos el desmadre y 2 cuartos todavía aparte arriba. Y sí, lo único que me incomoda poquito es lo de la luz, ¿no? Que no, me siento igual, necesito más luz. No hay luz que entre natural, digamos. Exacto. Es muy bajita. Igual, a ver si después hablo con los dueños y me dejan que haga unas ventanillas ahí de luz y me sentiré mejor, pero bueno. Me acuerdo cuando fui por primera vez ahí al estudio anterior, tuve una muy buena anécdota porque yo no tenía ni idea, para mí es todo nuevo, venir acá a la ciudad, todo. Claro. Y busqué un Airbnb medio cerca y dije, bueno, voy caminando. Los Ángeles, ¿qué me puede llegar a pasar? Yo vengo de Argentina. Sí. Y empecé a caminar y como que cada vez era más alejado Más del lejos. downtown, digamos, como que cada vez era menos... Menos edificios. menos edificio, menos gente. Digo, che, se está poniendo medio raro, digo. Y medio así, me faltaban todavía un par de cuadras y había esos monopatines que hay para rentar en la calle. Es verdad, rentaste uno. Y digo, voy a rentar uno de estos así voy más rápido. Y arranqué y cada vez estaba más feo, cada vez más feo. De repente, un montón de homeless así. Sí. Y digo, no, es Estar acá. en el lugar correcto. Claro, ¿eh? y de repente la ubicación era ahí y no me dejaba dejar porque eso se dejan en determinados lugares. Sí. Y no me dejaba Turístico. dejarlo y empecé a buscar dónde dejarlo. No podía dejar en ningún lado y fue como que fue totalmente inútil ir en eso porque me tuve que alejar como unas 15 cuadras para poder Para dejarlo y regresarte otra Y vez. me tomé un Uber. No, eso no me platicaste. Me platicaste que llegaste en patín, pero... No, llegué para ti, pero no pude. No, aparte Sí, ¿no? pasé como 2 veces por esa cuadra y había Muchísimos hombres, Digo, sí. listo, acá ya me regalé, acá me tienen que robar, me lo merezco. Bueno, Entonces, lo bueno que no llegaste caminando, porque estaba más heavy, ¿no? igual llegas caminando y te quedas sin tenis ahí. Sí. No, sí, bueno, esa área a mí me gustaba. Yo también soy así como me ven fino y refinado, soy de barrio, ¿no? Claro. Y he mirado de todo, he mirado desde muertitos hasta golpes, balaceras, y a mí se me hace tranquilo. O sea, a mí un homeless no es nada que me intimide, ¿no? Que diga, Claro. me tengo miedo, ¿no?
Para mí un homeless es una persona que, bueno, la sociedad lo jodió y bueno, ¿no? Pero sí, el área sí estaba un poquito ruda y yo creo que eso es lo que me gustaba. Claro, Como eso te que, daba la magia. sí, como que, bueno, lo que escuchamos es de devastación y muerte y cabrón, ¿no pueden aguantar un poquito de eso? O Claro, sea, te vas a tratar con el diablo, sí, ¿no? o sea, entonces no te vas a ir a tatuar con San Judas, cabrón, o Claro. sea. Entonces sí, el Sí, área estaba medio... que era como una zona industrial, ¿no? Como que había Sí, galpones. exacto. En sí cuando yo me moví no había nada de homeless, ¿eh? No había nada de eso. Literalmente es una zona industrial donde era puro tráiler, entran, cargan fruta, cargan tela, cargan lo que cargan y se van, ¿no? Eran puras warehouse, lo que le llaman puros donde pasan mucho producto, mucho comercio. Entonces, nomás cargaban camiones y se iban. Si escuchabas que pasa y pase camiones, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero después con lo que pasó de la economía y luego con lo del presidente, y muchos se quedaron sin trabajo, muchos se quedaron sin hogar. Y buscaron esa área para establecer campamentos de homeless. Claro, sí me acuerdo que era como una cuadra previa a llegar que había ya como Sí, ya eran mucha. campamentos. Entonces es cuando ya mejor decidí moverme. Porque también igual, no es justo para el cliente tampoco, ¿no? O sea, Claro. que yo esté acostumbrado no quiere decir que el cliente esté acostumbrado, ¿no? Claro, claro. Que yo conozca a los homeless por nombre. Iba llegando y Sí, ¿no? saludando. Tengo una anécdota. Un cliente que venía de Australia, igual era blogger, ¿no? Y, que vengo al estudio del diablo. Me hizo un en vivo, yo lo miré el en vivo en mi Instagram, ¿no? Y venía grabando y luego yo dije, bueno, este cabrón está perdido porque no es por ahí, ¿no? Dice, ya voy a llegar al estudio del diablo. Y se desconecta, ¿no? Y me habla y me dice, oye, estoy perdido y hay muchos homeless y ya no quiero seguir. ¿Será que vienes por mí? Yo tuve que ir como cuatro cuadras, ¿no? A recogerlo porque él sí se intimidó. Se intimidó. Pero igual de Australia, o sea, no, allá no creo que ni conocen, no saben ni deletrear homeless, ¿no? Allá le tienen miedo a una patada de un canguro, pero a una mordida de homeless, no. Llegas al estudio, hay muchos canguros, me puedes Sí, buscar. sí. Y Australia, loco, se cagó hasta las patas. Así decimos. Sí, pues literalmente te digo, me marcó y me dijo, oye, bro, fuck, no mames, ¿dónde tatúas? Es que sí, sí. Y bueno, esto muchos hablan de que hay que vender la experiencia también. Bueno, ahí está, ahí tenés tu Bueno, experiencia de tatuaje. y ahí está, ¿no? Cuando entras cambia el de sentirte con miedo a sentirte relajado, ¿no? Sí, Dices, sí. wow, o sea, qué relajamiento aquí adentro, Para ¿no? mí estuvo buenísimo. Yo cuando llegué, me acuerdo que toda la estética que tenía el edificio era para mí como una película. O sea, Sí, exacto. Qué sé yo, de Argentina, acá es muy diferente la estética de los edificios, de todo. Había una máquina de estas de refrescos. Sí, toda Toda grafiteada, grafiteada, sí, una sí, sin botones. sí. Bueno, es que sí, bueno, volvemos al tema de lo repetitivo, ¿no? Yo creo que ya hasta los estudios de tatuajes o los estudios privados ya son muy repetitivos como los tatuajes, no sé si te fijas. Sí. Todos los estudios es lo mismo, ¿no? Las mismas mesas, las mismas cajas, la misma... Pintan las paredes del La mismo misma, color. sí, o sea, hasta la misma presentadora, siento como que la recepcionista así como que enseña teta ¿verdad? O sea, ya es lo mismo. Entonces, un estudio, por lo menos cuando ya es de un artista, yo creo que debe de enseñar un poquito tu esencia, ¿no? Sí, un poquito. ¿Cómo un es? 100%, ¿Cómo eres? más de- ¿Cómo eres, no? Entonces, un cliente yo creo que lo describió perfectamente, dijo, en cuanto entré a tu estudio sentí que entré a tu cabeza. Oh. ¿Verdad? Entonces digo, bueno, no lo había mirado de esa forma, pero sí, ¿no? O sea, yo creo que el estudio de alguien lo acomodas, lo decoras, le pones, como hace rato que estaba poniendo los pins del evento de ayer, ¿no? Claro, sí. Eso es lo que, exacto, está en mi memoria, entonces lo demuestro enseñándoselos a los demás. Claro, sí está, sí, ¿Verdad? sí. Entonces, todo lo que está colgado es un momento, ¿no? Desde lo que está en el baño, Claro. ¿verdad? Los pósters de Claro, las bandas que he ido a mirar. Las credenciales de las Sí, convenciones. entonces son momentos, ¿no? Entonces yo creo que un estudio debe de enseñar eso también, ¿no?
no una pantalla bonita que salga de la pared o una mujer tetona en la recepción, ¿eso qué importa? ¿Verdad? Está bueno en el baño que tenés muchas credenciales de tatuaje y cuando uno va al baño, en vez de ver el celu, se pone a ver, mira estas convenciones que fue. Sí, sí, ¿no? El Nate, mi amigo, dijo, oye, traté de limpiarme el culo con una de tus credenciales y no funcionó, no limpia bien. Le digo, desgraciado, las voy a mover más lejos de la taza porque sí te creo. O sea, yo me lo imaginé con una de, no sé, de God of Ink. Gods of Ink, ¡guau! Te limpian y después la limpian en el... Sí, no salió nada, ¿verdad? Con el puto. Y me quedé con la tentación de voy a ir a oler en caso de que se le haga hecho el cabrón, ¿eh? Pero sí, Sí, es ¿no? la caca del Nate. Sí, es la caca del Ney, sí. Pero digo, son momentos, ¿no? Entonces yo creo que un estudio también debe de tener eso, ¿no? La esencia de veras del tatuador. Sí, sí, no sí, nomás yo te vender, no nomás vender una, que se mire bonito, que se mire nuevo, que se mire las paredes perfectas y la vida no es perfecta, entonces ¿para qué tratar de impresionar? Y mejor que miren eso, ¿no? Y eso que me Además, dijo el cliente, o sea, digo, entró a mi cabeza. además ¿verdad? es lo que tiene que ver lo que a vos te gusta, no lo que a ellos les gusta. Porque eso es como la gente es como... Yo veo que estudios te dicen, no, que vendemos una experiencia, pero como que venden la experiencia que el cliente quiere consumir, que no es real. O sea, la experiencia tiene que ser la experiencia del artista. del artista, Sí. claro, de ir a compartir y convivir una tarde con esa persona. Claro, claro. Sí, El tatuaje es como el recuerdo nomás, ¿verdad? Sí, sí. Que miren el tatuaje y estuve ahí, conversamos y... Yo creo que el cliente se acuerda de todo lo que pasó ese día. Vos no te acordás, pero el cliente se acuerda de qué hablaste, de Sí, qué sí, comieron, bueno, sí. de qué música escucharon. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Dar una buena experiencia. Un buen tatuaje, ¿qué más quiera, no? Sí, me pasa de ir a algunos estudios que pongan música fea, tipo, están escuchando reggaetón y dices, hijo de puta, ¿por qué ponen reggaetón? Y pasa que a los clientes les gusta, pero el cliente se vino a tatuar, no vino a bailar, o sea, ¿por qué no? O sea, que escuche la música, que escuche el tatuador, ¿por qué Sí, el tatuador ¿no? tiene que estar ahí, Tratar de complacer. trencito? El tren, el clásico, ¿verdad? ¿Por qué tiene que estar, claro, complaciéndolo tanto? O sea, dale, si le va a doler igual con reggaetón, le va a doler más todavía porque el tatuador está escuchando reggaetón. Más tortura, ¿no? Sí, No, te voy a cobrar por la tortura, ¿eh? Claro. Sí. Bueno, pues eso sí, eso va a las experiencias de un estudio, ¿no? De que debe de, más allá de un buen tatuaje, como digo, sí, una buena experiencia, conversar, si es necesario. Esos que se ponen audífonos y no le ponen atención. Es una forma, para mí, es una forma muy sutil de decir, no me importa tu presencia, nomás me importa tu dinero y mi tatuaje. Sí. Y al final no es ni su tatuaje, Claro, ¿sí entiendes? Y lo está haciendo por las razones equivocadas y lo hace por el dinero. Sí, sí. Sí, es un diseño genérico que sacó entonces, de Pinterest o lo hizo con inteligencia artificial y... Sí, entonces y todo se convirtió en eso. esas experiencias, consejo que no vayan con esos cabrones, ¿no? Porque 100% no están ahí. O sea, las razones yo creo principales no están ahí. Sí, ¿verdad? es raro eso. Yo la verdad que nunca pude tatuar con... De hecho, si el cliente también se pone audífono, me parece como... ¿Qué viniste? Igual lo entiendo, ¿no? O sea, tú sabes que el género de lo que nos gusta, el metal, varía bastantes. Sí, A bueno. muchos les gustan los que gritan y a otros que no, Sí. ¿verdad? Yo trato de leer a mis clientes. Muchos de mis clientes vienen con audífonos y se lo ponen, ¿no? Pero cuando yo miro que traigo mi música, cuando yo ya estoy poseído, ¿no? Ya los ojos se me van para blanco y ya estoy poseído y el cliente dice, ay, güey, no. Digo, déjale, bajo 2 rayitas, ¿no? Claro. Lo estás compartiendo tanto, está como un momento muy tuyo. Sí, ya se me olvidó que está el cliente y yo ando bien. Estás Pero- solo disfrutando vos, pues, él va a sufrir de todas maneras. Sí, entonces digo, ok, bueno, igual son señales que uno debe de captar Sí, también, aparte en ¿no? una sesión tan larga hay distintos momentos. Hay momentos donde Sí. se escucha música, momentos donde se habla, hay momentos donde no se habla. Exacto. Y se pone una película o X, Sí. ¿no? Pero sí, yo creo que es una forma muy cordial de decir, vete, chinga tu madre con tu música, ya no te aguanto. Y se vale, ¿no? Porque a la misma vez el cliente también debe concentrarse y no perder esa concentración, que es importante durante la sesión, ¿no? capaz que en algún momento necesitas desconectar ahí. Sí, desconectarte de la música y del tatuador también, para estar, ya los dos lo sabemos, cuando ya llega un punto que te duele,
Sí. Y contestas, te desconcentras, pero cuando estás bien concentrado, como que buscas esa concentración, ¿no? Y en vez está bien, se vale, ¿no? Yo creo que del parte del cliente como que se vale más que de parte Sí, del porque a tatuador. él le va a doler y necesita Sí, relajarse. El sí, tatuador, sí, o sí. sea, tiene que... o sea, no sé qué tanto necesitas concentrarte como para tener que aislarte totalmente de la situación. O sea, Sí, 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 no. eh, No es para pero, tanto, pero hay tatuaje. mucha gente en esa, ¿no? Yo he visto convenciones que están así auriculares, o sea, estás en una convención aislado, me parece tan estúpido. De tener una convención con auriculares como una máquina O sea, tatuando. y aparte antihigiénico, cabrón, porque tú vas y se acerca alguien, ¿cómo estás? Se agarran al audífono y lo mueven. Sí, No, no, sí, como te decía, no, no, ok, va, se lo ponen otra vez. Y malditos que traen un reloj y que nunca se lo quitan y ahí se ve que le cae toda la tinta y le cae, pero están presumiendo su Rolex, ¿no? sí. Digo, oye, qué estupidez, o sea, tampoco... Ojo, esos son Me hice los que hay que acordar tener cuidado, ¿no? que el otro día hacías alusión a Ricardo Iorio cuando te acordabas del que toca cumbia, el que sabe tocar no toca cumbia. Sí, Hay un cara. video donde dice, la onda no es tener dos relojes, Gile, dice, la onda es ser mejor persona, dice. Sí, o sea, la gente piensa que con eso, ¿no? Con eso ya me los gano. Sí, pero bueno, venden ese show, es como que se armó un estereotipo para vender, ¿no? Que es el tatuador, nosotros decimos en Argentina cheto, ¿no? Fancy, como Sí, 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 onda sí, el sí. Rolex, con sus tenis súper de moda Sí, sí, y sí, su sí. súper audífono súper caro y haciendo sí tatúan bien, técnicamente no vamos a decir que tatúan mal porque sí Claro, claro, tatúan muy bien, claro. pero no están aportando nada, están Bueno, solamente... y va con eso también, volvemos a lo mismo con la estética del estudio. O sea, el estudio hasta se ve como se visten. Sí, sí. O sea, así entiendo, o sea, luces por todos lados, muy bonitas y... Bueno, no es para tanto, o sea, nomás es un tatuaje y buena conversación, Sí. lo que se necesita, ¿no? Yo quería ir a hacer un guest spot en un estudio, no voy a decir dónde, porque se van a dar Sí, cuenta. sí, sí. Y de repente empecé a ver sus historias y veía que eran así reggaetón y todos tatúan muy bien. Sí, sí, sí. Y fue como dije, ay, no sé si tengo ganas. O sea, sí tatúan todos muy bien, me gustaría conocerlos, me gustaría ver su trabajo. Pero ¿por qué hacen eso? O sea, si tienen el trabajo de esa calidad, no necesitan hacer todo ese show. O sea, no debería ser para nada necesario tener que hacer todo ese show. Si... Pues nomás, yo creo que, bueno, no creo, yo me estoy seguro, hacen show nomás para vender a la gente pues que le compra eso, ¿no? Hay gente que le gusta vender eso, vender la farándula, no vender de veras una buena experiencia, ¿no? A mí me tomó una anécdota donde fui a una convención, tampoco voy a decir nombres. Literalmente todo el fin de semana el colega a un lado de mí, con audífonos, con su Rolex, tatuando una pieza increíble, ganó trofeo y todo. Y al final, o sea, literalmente nomás nos hablábamos cuando llegaba y cuando terminó. Durante el proceso de la convención, nada, no está tan concentrado. Al final termina la convención, pone una historia, oh, fue un placer estar a un lado del diablo y oh, que un placer estar con esta leyenda, que aprendí bastante. Digo, maldito, nunca cruzamos una palabra más que buenos días y adiós. O sea, ¿sí entiendes? Sí, pero lo hacen para vender, ¿no? No Claro, para sé. ahora hacer el repost también. Vender, no sé qué chingados, pero lo hacen para vender. Se me hace tonto, ¿no? No es necesario, ¿no? Si Sí, de veras estás pasando tiempo con alguien, tú y yo que hemos pasado ya 3 días, va a sonar hasta medio maricón, pero juntos, ¿sí entiendes? sí, sí. Eso es convivir, ¿no? En una convención pasas 3 días con alguien también, aunque estén tatuando, pero conversando. Sí, 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 ir a comer algo, Sí, hacer coincidir la pausa para comer claro, algo. claro, se conversa, se habla. Entonces, hay muchos artistas así que eso es una de las cositas que no me gusta de lo que está pasando en el tatuaje, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo. Pero bueno, igual no somos dioses para enderezar jorobados. Entonces, ¿verdad? Bueno, pero el diablo puede enderezar a golpes O algo, ¿no? por las manos. Enderezar chuecos. Pues sí, ¿no? Y sí, yo creo que siento que como que cuando alguien empieza ya a manipular su propuesta, ¿no? Su propuesta artística para lo que la gente quiere consumir, es como que ya deja de ser auténtico, deja de ser genuino, o sea, ya no es tuyo, ya es como decir a la gente, no sé,
en Argentina se quiere tatuar a Messi, voy a hacer diseños de Messi. Ah, si te gusta el metal, ¿por qué estás haciendo diseños de Messi? O sea, diseños de, no sé, de Rob Halford, de Sí. Phil Anselmo, no sé, algo. Sí, ponte a Dio, cabrón. Claro, ¿no? sí. Tienes el mismo corte y la estatura, desgraciado. Claro. Ponte a Dio. Pero acá entras así, ven man super metal y su Instagram tiene 45 Messi y 37 leones. Es decir, no sé, está bien que necesitas dinero, pero Sí. ¿a costa de qué? O sea, ¿y lo tuyo? Lo tuyo, ¿dónde está? Exacto. ¿Dónde está el gusto de ir a trabajar? Yo puedo decir con orgullo que siendo argentino no tatué nunca un retrato de Messi. Dije, no lo voy a hacer. Me niego. Me niego, Me niego. sí, porque no. Por dinero no. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera me gusta el fútbol. O sea, es como, Claro, busquen un tatuador que le guste el fútbol, que sea feliz haciendo eso, yo no. Pero bueno, también va al cliente que es metalero y se pone un Messi y en su puta vida ha jugado fútbol. Sí. Como te digo, ponte un Dio, cabrón, Claro, ponte, no sí, sé, sí. ¿verdad? Pero bueno, hay tantas cosas malas y a la misma vez chistosas, ¿no? Que va en este mundillo Sí. del tatuaje. Y ha cambiado mucho. Yo no soy tan viejo en el mundo. Ah, Yo empecé en el 2010 a tatuar. Y considero, no sé, o sea, de Ha que cambiado. empecé los primeros años no estuve dentro del mundillo porque cuando uno empieza se va ganando su lugar, ¿no? claro. Creo que los primeros 5 años uno No está, nomás está flotando está ahí. ahí intentando, mirando así por la ventanita. A veces. Saludando a todos y todos te ignoran, ¿no? No, claro, sí, hasta que Sí, no te sí. empiezan a respetar, no. Claro. Y bueno, y luego de a poco uno va entrando y va subiendo escalones y lo he visto cambiar mucho. O sea, de que empecé ahora, vi una transición gigantísima. Pues bueno, es una prueba de que el trabajo es lo que te da la entrada. Porque tú puedes tener 5 años rondando alrededor de artistas, tatuadores, y igual te ignoran, ¿no? Pero ya te empiezan a aceptar cuando tu trabajo ya tiene un peso, ¿no? Dice, bueno, este cabrón no lo conocemos, pero puta madre, qué dibujo tiene. Entonces, o wow, ese tatuaje que hizo tiene mucha presencia, o wow, lo miré tatuar sin referencia y se aventó unas manos, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es lo que te empieza a dar el respeto. En sí no creo que tanto el tiempo, pero habla también de, ¿no? Cómo es importante el trabajo, ¿no? El Sí, pero hay trabajo. gente también que le lleva menos tiempo, hay gente que le lleva más. O sea, el tiempo es relativo. Bueno, sí, ahorita pues hablando de todo lo que es el social media, todo eso es muy diferente a lo de hace 10 años. En mi caso ya casi 22 años, ¿no? Ya es muy diferente, o sea, ahorita tienes chamacos que no llevan más de 5 años tatuando y ya Sí, haciendo cosas increíbles. están haciendo cosas increíbles y ya tienen mucho más seguidores que Philip Blue. Claro, sí. ¿Sí entiendes? Pero en trayectoria nunca van a llegar, o sea, en trayectoria de leyenda, de respeto, de veras que la gente los admire, no se va a llegar, ¿no? Es como una fama y un logro falso, Sí, la social media tiene ese... ¿verdad? Es como eres el ídolo del momento, pero hasta que llegue el otro, que es igual que tú y... O hasta que se caiga. En un mes hasta y que mañana se cae Instagram. ¿Qué hasta pasa? sí, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia de los de ahorita a los de antes, ¿no? Los de antes valoramos ese trabajo que nos costó llegar a donde estamos. El de ahorita no, porque se lo da muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, Sí, totalmente. Yo creo que uno vale. tiene que tener esa... O sea, si vos sentís que mañana se cae Instagram y vas a seguir teniendo trabajo, está todo bien, ¿no? Ahora, Sí, si claro, dependés claro. totalmente, si mañana se cae Instagram y se te llena el culo de preguntas, así, ¿qué mierda hago ahora? ¿Quién me va a sacar cita? Porque no sé, la gente no sabe llegar a vos de otra manera, es como que está mal, tiene que ser el trabajo no solo tiene que ser de la red social, creo que uno tiene que, donde está, ahí tener como su comunidad, su gente, que vos sabés que van a venir y te van a buscar. Sí, la gente, pueblo mío, tu trabajo va a atraer la gente. No importa si sea por carta, de hace 50 años, o por teléfono, o por correo, o ¿sí entiendes? Sin necesidad de social media. La gente viene, ¿no? Y hoy acabo de mirar hace un correo de una clienta que tatuó hace como 14 años. Claro. Y me dice, oh, me moví y quiero hacerme ahora el otro brazo, ¿no? Lo más probable es de que déjame que te retoque el que te hice, pero bueno, ya está pensando en otro brazo, ¿no? Y
Y eso es bueno. También yo creo que la gente debe de observar, no dejarse ir por el social media bastante, ¿no? Porque eh, hay mucha gente que está usando el social media para hacerse famoso y está bien, se vale. Pero yo creo que hay que tener un poquito más de sentido común. Hay gente que se hace famosa haciendo puros videos de comedia, puros Sí. y se hacen mirar y se hacen mirar como que están muy ocupados. Oh, 1 año, 2 años ocupado. Pues sí, está ocupado porque el cabrón de esos 2 años, año y medio está haciendo videos, el maldito, no está Claro, tatuando. sí, sí. Se nota, ¿no? O sea, Sí, da una cita por semana sí, el que de veras está ocupado no tiene tiempo para hacer esos videos para hacer de... social media, sí. ¿Sí entiendes? O sea, ah, y ocupado, no sé, ocupado en diferentes aspectos, ¿no? Puede estar ocupado pintando, dibujando, creando, ir a museos, de veras llenarte el alma de arte que te puede ayudar para un futuro, ¿no? Ah, Sí, eso es importante, ¿no? Darse ese tiempo para crecer y estudiar, ir a museos en cuanto tengas la posibilidad. Párate un ratito enfrente de una pintura, trata de dibujar una sección de la pintura y vas a aprender bastante, ¿no? claro. Eso ayuda. A comparación de esas 3, 4 horas que me tardé en ir al museo, en estar parado, dibujar 1 hora, regresarme, esas 4 horas las puedo invertir a hacer un video de comedia que tal vez me gane seguidores. Sí. Pero acá arriba no me ganó ni madres. Y tampoco aporta nada, ese video en la red social no aporta nada. No, literal. Entonces, esa es una de las cosas, vuelvo a lo mismo, de los... no voy a decir que todos los de antes a los de ahora, ¿no? Porque hay muchos de antes que también todavía no acachan la pelota, cabrón, siguen. ¿Verdad? Entonces, Sí. es importante todo eso, ¿no? Sí, pero hay como mucha gente nueva que entra al juego de esa manera y creo que es la manera incorrecta. O sea, la manera correcta Sí, es sí, sí. enfocarse en trabajar bien. Sí, sí, ahorita están entrando bastantes y esa es su meta, ¿no? Agarrar seguidores y hacer videos que agarren seguidores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no... Esa es su meta y es una meta que pues yo siento que es medio tonta, ¿no? Porque pues llegarán a tener seguidores, pero no van a dejar legacía. Sí, claro, ¿no? ¿Verdad? Sí, Ay, porque no están dando nada. O sea, creo que se trata un poco de eso, de dar, ¿no? Como uno de tatuaje te da mucho y uno tiene que darle también, o sea, darle hay su que dar, tiempo, hay darle... que regresarle, no nomás es de quitar, ¿no? Ah, Joshua Carlton dijo, y me gusta lo que dijo, ¿no? Que en paz descanse. Dijo, el tatuaje, cuando entres al tatuaje, no tienes que dejarlo igual cuando te vayas, Ah, mira, interesante. ¿verdad? Tienes que aportar, tienes que dejar algo, no nomás se trata de llegar y hacer lo mismo que todos, tú llegas a algo, tu meta siempre debe de ser aportarle, Claro. para que siga creciendo, ¿no? Bueno, yo quiero tatuar como este cuate. Bueno, ya hay miles que tatúan como Sí. ese cuate, ninguno está aportando nada. El tema es estar intentándolo. A mí me pasó una vez, tengo un amigo que se llama Oscar Orcelet, un muy buen amigo mío, que él le encanta todos los vikingos, pero así a otro nivel. O sea, hay gente que le gusta y después está Oscar. Es como y una vez hicimos una colaboración, hicimos toda una manga y fue un tatuaje súper loco, o sea, fue como muchos nudos celtas, yo le metía textura, como, se hizo súper fácil combinar el bioorgánico con esos Por el celtas. movimiento, ¿no? Y terminamos ese proyecto y yo me sentía súper feliz. Le digo, amigo, no sé si quedó buenísimo el tatuaje. A mí me gustó, a vos te gustó, Leo, pero siento que hicimos algo que no existía. O Se sea, fundió que algo. quizás hagamos, no sé, tengamos la posibilidad de hacer 1, 2 o 10 colaboraciones más y salga algo mucho más Claro. perfeccionado. Pero ese día sentía eso, digo, loco, hicimos. O sea, si un día alguien, no sé, va con esa foto a otro tatuador y le dice, quiero algo como esto, ¿entendés? Listo. Buena Lo suerte. logramos, ¿entendés? Fue como onda, Sí, claro. aportamos algo, si a alguien le llega a gustar, hicimos un aporte, o sea, eso fue una de las pocas veces que lo sentí lograrlo, decir, wow, ¿entendés? Uno siempre tiene esa búsqueda, ¿no? De aportar, y en el momento que uno lo siente que lo hizo, aunque sea un poquito, o sea, que sea un Se día, siente, se siente, así, wow, eso sí, se siente esa satisfacción artística mm, de que no nomás se conformaron en dejar algo técnicamente bien hecho, ¿no? Se atrevieron a puchar algo que no existía, vamos a sí, decir. nos rompimos la cabeza, estuvimos dibujando un montón de horas, el cliente también soportó, hicimos el pecho y la manga así,
y era como una especie de, tenía en la cabeza el dragón que se hacía todo un nudo celta y volvía y la lengua es como que Oh, como qué se dice interesante. uroboro, ¿no? Es el dragón que se come solo, Ajá. Oh. que es el que hacía un clásico, pero una interpretación súper loca y estuvo muy bueno y yo le decía, loco, eso me siento como que es algo que no sé, que yo no había visto nunca, seguramente alguien capaz que también lo intentó o algo, pero bueno, por lo menos no se lo robamos a nadie ni fue como que surgió ahí Pero en de... lo personal sienten que aportaron y eso es lo que los hizo sentir bien. O sea, entonces esa es la clave de llegar a ser un buen tatuador, ¿no? Llegar a tener ese sentimiento cuando tú ya vas a casa o cuando estás en tu oficina cagando y estás mirando los videos y contestando correos, ¿verdad? Y tú miras y miras ese video, digo, wow, logramos esto, ¿no? Sí. Logré esto de esto. Y ya quedas con la decir, si lo hacemos de nuevo, Exacto, puedo mejorar esto, puedo puedo hacer esto, perfeccionarlo sí, sí. más y puedo seguirle y de eso se trata, ¿no? Seguir de diario pucharse a crear más, ¿no? Más. Yo creo que eso es lo que lo frena a muchos, hay veces que quieren perfeccionar algo antes de haberlo empezado, ¿no? Antes de haberlo hecho, como si no me animo a hacer esto porque podés cometer muchos errores y eso yo creo que tenés que hacer uno, te va a salir más o menos, dos, tres, que empieza a estar bueno no sé, al quinto, al décimo, Sí, es sí, una sí. cuestión de insistir, De insistir, 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 insistir. y va tomando forma y nunca va a ser perfecto, siempre le vas a encontrar algo que querés mejorar y Pues no, buena suerte en tratar de encontrar la perfección. Nunca se va a existir, ¿no? yo creo que si un día yo llegara a hacer un tatuaje y dijera, listo, es perfecto, Este ese es. día diría, listo, ahí dejo la máquina, me busco un profesor que me enseñe a hacer cerveza artesanal, no sé, me pongo a hacer otra cosa. Hacer mole oaxaqueño con 30 especias, ¿no? Claro, anda, Sí, ahora sí, sí. aprendo a hacer otra cosa, porque si lo llegás a hacer perfecto ya Ya perdió, se aburrió, perdió ¿no? el chiste, claro, Sí, anda. sí, sí, ya la repetí. Eso es parte de la repetición, eso es parte de que. Eso es una de las cosas porque nunca. No digo que no me gusta, pero me aburría hacer retratos. Claro, sí, no puede aportar nada. Porque es como el chef que hace la misma pasta. El mismo menú, 10 años. Sí, o sea, y no tiene la posibilidad de cambiarle ni una hojita de perejil diferente porque se le arruina toda la pasta, ¿no? Claro. Que ha hecho por 10 años. Entonces, el, el, el retrato es la misma solución, ¿no? O sea, ya cuando tú haces hasta un retrato y tu técnica ya es hasta por gotas, Sí, sí, o sí. sea, no puedo usar 12 porque 12 me arruina todo el maldito tatuaje. Te estás cohibiendo de tanto, o sea, es aburrido, es como, ¿cómo te vas a cohibir de tanto, cabrón? O sea, ponle 13, ponle 14 Claro, sí. mañana no uses gotas, cabrón. Asume riesgos, O claro. sea, usa el negro que lleva ahí como 20 años, que ya se fusió con verde, cabrón, a ver qué sale. Eso es lo suave, lo energético del Tiene que artista haber sido que, un poco de adrenalina. sí, así como que, ojalá y le cure bien. ¿Se entiende? O sea, déjale, subo 3 voltios, cabrón, a ver qué Claro. pasa, ¿no? En vez de, no, todo mi tatuaje tiene con 3 gotitas y a 12 voltios, no puedo subirle más ni Claro. bajarle. Y mi aguja tiene que ser la 0.30 porque la 35 Ay, me hace cool. Cabrón, atrévete a más, o sea, está bien que conozcas tus perímetros donde no puedes cruzar. Yo, por ejemplo, yo no puedo usar una Magnum La de la Magnum- plana. La plana, ok. Tú me das una Magnum plana, yo te corto el brazo. O sea, literal. Sí, o sea, te dejo cicatrices por donde sea. No puedo. ¿Verdad? Pero si hago un diseño que se necesiten esas cicatrices, la voy a agarrar. Claro. Digo, se me va a dejar esas ¿De, cicatrices de ninguna perfectas para. medida o De ninguna, o sea, no puedo. Y miro como Víctor Portugal, me quito el gorro, ese desgraciado con esas planas y los tatuajes más suaves y más intensos que he mirado. Digo, desgraciado. Yo no puedo, pero digo, es animarse también, ¿no? Si yo miro un tatuaje como el de Víctor, que está bien saturado y lo hizo con eso, bueno, digo, tengo que calarle más, ¿no? sí se puede? Claro. Sí se puede, o sea, no, o sea, soy yo el pendejo que no puede. Yo uso mitad, uso de 15 para abajo planas y de 15 para arriba tiene que ser curva porque si no te hago mierda. Sí, no, yo todas, entonces, bueno, ya a veces es un tip, ¿sí entiendes? O sea, yo no sé, o sea, yo pues hace de 22 años que
primero usábamos puras redondas, ¿no? Y ya empezaron las planas, ok, las planas. Y sí las usé, te digo, pero yo miraba muchos errores, ¿no? Y digo, bueno, no son para mí. Y hasta que salieron las curviadas, digo, wow, me salvaron la vida estas curviadas, ¿no? Porque no sé, de 2 tatuajes, 4 me salían con cicatriz. Lastimaba mucho. Lastimaba mucho, entonces digo, bueno, sí le agarré la forma, pero, o sea, yo nunca me voy a cansar de decir de que no importa qué tan experimentado sea el tatuador, también tenemos errores y hay que saber qué tan lejos puede llegar con qué, ¿no? Sí. Y si no te funciona, pero tampoco ser tan, no, yo tengo que usar esto, o sea, si yo voy a una convención y nomás tienen planas, me voy a tomar mi tiempo, pero lo voy a lograr. Claro, ¿verdad? Yo creo que hay que dejar esa fórmula perfecta, hay que dejarla para el día que uno tiene cruda. Sí, Hoy voy sí. con mi fórmula perfecta, que sé que nada me pasa, estoy crudo. Sí, estoy a la segura ya, sí, hasta con los ojos cerrados. Sí, es verdad, ¿no? Entonces todo eso, todo lo que es realismo, siento como que ya es un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y no me puedo pasar de ahí. Se convierte en un trabajo ya, Entonces ¿no? se convierte en aburrido, entonces... y un artista se debe de divertir, ¿no? Entonces, si no se convierte en trabajo, ¿no? Aunque lo tenemos como título de trabajo, lo respetamos como trabajo, se debe respetar como trabajo, pero debes de tener una pasión por tu trabajo, ¿no? Sí, sí. Especialmente este trabajo. No deja de ser trabajo, pero hay más allá de que sea un solo trabajo. O sea, el título lo es, porque cobramos por un servicio. Claro. Y automáticamente ya es un trabajo, ¿verdad? La puta cobra por un servicio y es su trabajo. Claro. Y hay que respetarla como trabajadora. Pero si se pone creativa, también le va a poner un aporte. También puede aportar, ¿no? El columpio doble, el paso de la muerte. Y, bueno, ¿no? Entonces... Pero sí, el trabajo es trabajo y hay que respetarlo como tal. Y se puede crecer en el trabajo o te puedes estancar en el trabajo. Pero el que lo toma y se apasiona de su trabajo, lo ama, como dicen, nunca vas a tu trabajo. Claro, sí, no Ya está. nunca vas a tu trabajo, ¿no? Entonces, pero no hay que quitar ese dedito de la regla donde dice sigue siendo tu trabajo. Sí, sí. Respeta a tu cliente porque sigue siendo tu trabajo. Respétate a ti como artista. Que hay trabajos que tampoco se deben de hacer, nomás porque hay dinero de por medio, ¿no? Sí. Entonces hay que enseñarse a hacer todo eso, ¿no? A mí me pasa con el realismo que hay artistas de realismo que se ponen como súper exigentes y súper críticos. Yo he hecho mucho trabajo de realismo porque creo que en el Black and Grey la parte más comercial es el realismo, es la más fácil de vender, ¿no? Que vengan y te pidan un animalito, Claro, un retrato o algo y bueno, yo allá en mi ciudad no hay tanta gente loca como para hacerse monstruos y calaveras. O sea, tengo Sí, que, sí, sí. Se tiene que ganar la vida uno. y me ha pasado de escuchar comentarios de otros colegas que sí se especializan en realismo, que te dicen, no sé, que te queda un poquito rayado, que no haces el pelo tan perfecto. Y yo le digo, yo lo hago así porque si no me aburro, ¿entendés? No puedo estar. O sea, yo te voy a hacer el retrato que va a estar parecido, pero no te voy a hacer un hiperrealismo, ¿entendés? O sea, te hago un retrato, te hago un león, ¿entendés? El león te lo hago, ahora hace años que no hago un león, ¿no? Pero cuando lo hacía, yo digo, no lo voy a hacer exactamente igual que la foto, es un león, no es tu león. ¿Entendés? Sí. Ahora si es tu perro, intento hacerlo lo más parecido posible, pero el león. No. Cabrón, ¿qué Claro, importa? Ya es un león. ¿Entendés? Un pelo con el pelo cortado al fleco, así. Después hay otros que lo hacen como perfectos, como que los peinan. ¿Me digo, Sí, león, sí. eso no es realismo, el león no se peina, el león no se claro. baña, entonces que estás un poco sucio, hijo de puta. Todo despeinado, el cabrón, sí, es verdad. Sí, muchos como que se enfocan demasiado en la perfección. Y no es perfecto, no se ve bien, ¿verdad? Yo siento que mucho el que se enfoca mucho en el realismo a veces como que se pone como su ego se alimenta de esa perfección, de decir, no, soy mejor porque me queda mucho más suave y el pelo me queda más, y después la gente ni mira el pelo, ¿no? Estuviste 4 horas haciendo un pelo que a nadie le importa. Es verdad. Después miran, el ojo tardaste 10 minutos, pero en el pelo tuviste 4 horas. Pero bueno, como en todo el arte es sugestivo, ¿no? Sí. Cada quien lo toma y ve lo que le gusta, ¿no? O sea, como tú dices, yo puedo
Yo puedo durar 20 horas haciendo las tetas perfectas y llega el individuo que dice, oh, qué bonito color de fondo. Sí. Maldito, mírale las tetas que hice a la pintura. Y tú, mira, y como siempre, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con los del realismo, ¿no? Se concentran en cosas que en realidad, técnicamente en el arte, el pelo es una de las cosas menos importantes, ¿no? Y es una de las más difíciles. Y es una de las más difíciles. Al que lo quiera tomar como difícil, porque al final nomás son masas en valores. Ya en qué plano de importancia lo pongas tú es muy diferente. Claro. Pero para un rostro de animal, de persona, de lo que sea, siempre lo más importante van a ser ojos, nariz y boca. Sí, totalmente. Porque ahí está la esencia de la persona o del animal. O sea, tú haces un chango, te puede quedar la oreja perfecta, pero te estás yendo más allá de lo necesario. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la maldita oreja? Igual el pelo en el león o las pinches manchas en el chita, ¿no? Sí. O el cuellote de una jirafa. No, siempre va a ganar la cara, el nariz y boca. Sí. Entonces, ¿en qué enfoque tú pongas todo lo que para ti tal vez sea importante, nomás para lograr lo logré, le puse hasta el último pelo? Eso es como un reto, ¿no? Se lo ponen como un reto. Sí, quiero entonces hacerlo muy perfecto. lo puedes hacer, pero un 90% del mundo va a decir, wow, qué bonitos ojos, wow, qué bonita boca, wow, qué bonito te quedó la expresión de bebé, qué bonito te quedó. Como en un bebé, ¿qué es lo importante de un bebé? Su carita, ¿no? Pero lo gordito, ¿no? Lo que se mire que esté redondito, sus bracitos. Claro. Eso es lo importante de un bebé, ¿no? De un anciano, las arrugas. Sí. De una mujer, pues su belleza femenina, su piel limpia. Un hombre, lo rusco, ¿no? Lo que se mire bruto, Sí. cortado con cincel. Entonces, esas son lo que se debe de enfocar uno, no tanto en le voy a hacer hasta que se le mire el hilo a la camiseta que trae este hijo de... Sí, se ponen así. Tal vez, o sea, eso demuestra que tienes un buen enfoque, Yo conocí pero demuestra muy poco nivel analístico como artista. Sí, de interpretar la esencia, ¿no? De lo que tenés que transmitir. Entonces, eso es lo que uno se debe de enfocar y también mirar, ¿no? Y a nosotros que hacemos también lo mismo, el arte oscuro o orgánico, también tiene su chiste, ¿no? Hay que poner esas masas en el lugar correcto, ¿no? Unos en el fondo, otros enfrente, otros con textura, otros suave, el movimiento del cuerpo. Aquí estos dientes están adentro, estos dientes están afuera, la nariz lleva una sombra, esa sombra lleva un reflejo. O sea, hay tantos elementos también que si no se estudia para lograr todo eso, pues también se va a mirar mal, igual que el realista que le pone demasiado detalle al pelo. Sí. Entonces también tenemos nosotros los artistas que le meten de más en nuestro estilo, ¿no? Sí. No sé, el artista que hace New School o esos personajes de caricatura, ellos se basan bastante en teoría de color. O sea, y el que sabe de teoría de color va a decir, bueno, ese color no va con este porque no se ayudan, ¿verdad? Un primario con un secundario se va a mirar mejor que dos primarios, se va a mirar muy de primera nivel, ¿verdad? Entonces, todo tiene su esencia y su porqué, ¿no? Pero copiar nomás y lograr el detalle de copiar no tiene sentido, no sabes ni lo que estás haciendo. Sí, es como que muchos miran el trabajo de otro y piensan, ¿cómo hace esto? Y van como copiando. Esa es la pregunta mala para mí, cuando dicen, ¿cómo hace el diablo tal cosa? ¿No? Dicen, Sí, hace 3 circulitos, un cosito y lo sombrea. No, te preguntas, ¿por qué hace eso? ¿Por ¿no? qué se hace? Sí, claro, sí, ¿por qué la pregunta? No es cómo. ¿Cómo no te dice nada? Bueno, una de las, no sé cómo se le diga, una de las cuotas, una de las frases que a mí me gusta decir es de que se debe de estudiar arte. Se debe de estudiar arte. Si estás en un trabajo de rama que está en una rama, ¿cómo lo digo? En un trabajo que esté relacionado con el arte, no importa en qué rama, pintura, cantar, baile, no sé. Si tú estudias arte, debes de estudiar no tanto para ser mejor,
sino para saber y disfrutar y apreciar el trabajo de los que lo han hecho. Claro.